predicación debe ser directa. Quiero regresar todavía a toda la predicación sobre de la manera abstracta. Yo una vez prediqué, tengo un mensaje por ahí en cuanto a los atributos de Dios. Y yo les predicaba, el mensaje que yo utilicé al principio es que algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Se lo prediqué en varios lugares. ¿Y qué era lo que yo les decía? Bueno, que ellos creían que Dios era omnipresente. ¿Qué significa esa palabrota de omnipresente? Que Dios está en todo lugar. Y muchos dicen de ustedes, Dios está en todo lugar. Y yo me sé la Biblia y yo sé que Dios está en todo lugar. Y hablan de ese conocimiento muy seguros de ellos. Sin embargo, yo les decía, pero vives como si Dios no estuviera en todo lugar, como si nomás estuviera en la iglesia. ¿Qué estaba haciendo? Haciéndolo práctico. Sí, que le estaba diciendo, si realmente crees que Dios está en todo lugar vivirías bien porque Dios te está viendo. En el mercado te está viendo Dios, vivirías para Él rectamente. En la casa te está viendo Dios, vivirías para Él rectamente. En el camino vivirías bien para Dios porque Dios está viendo rectamente. No solo eso, en tus pensamientos. No tendrías malos pensamientos porque Dios está hasta en tu mente. Está viendo lo que tú piensas. Entonces, ¿sabes que Dios está en todo lugar? ¿O crees que Dios está en todo lugar? Porque si lo crees, cambia toda tu manera de vivir. Todo cambia. Si se fijan cómo cuando la doctrina se predica prácticamente, la gente puede entender mejor que si le digo, Dios es omnipresente, Dios es omnisciente. Uy, qué palabrota. ¿Qué significa omnisciente? Que Dios lo sabe todo. Dios sabe desde que naciste hasta el día de hoy. Desde que fuiste un bebé, desde que eras niño, cuando fuiste creciendo, hasta el día de hoy. Hasta los cabellos que tienes ahorita, los tiene todos contados. Esa es la atención que te pone Dios a tu vida. Eso es para que sepas cuánto te ama Dios a ti, que está al pendiente de todo lo que te pasa, que está al pendiente de todo lo que sucede, que Él sabe quién te ha hecho sufrir, que Él sabe quién te ha hecho cosas malas, que Él sabe todo lo que te ha pasado, porque te ama mucho. Ese es omnisciente, todo lo sabe. Y si Él sabe eso, también sabe todos los pecados que has cometido. Por eso Él quiere que vengas a Él y se los confieses y los dejes para cambiar tu corazón y tengas una nueva vida de Jesús. La misma vida de Jesús está en ti. Esto es nacer de nuevo. Que viviste esa vida sin Jesús y esa vida, mueres en esa vida para renacer de nuevo a una vida con la vida de Jesús dentro de ti. Ya no son nacidos de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino son nacidos de Dios. Vas a ser nacido de Dios. ¿Qué quiere decir? Que la vida de Jesús va a estar en tu vida. Y tú ya no vas a actuar como actuaba Jorge antes. No, Jorge ya no va a actuar. Yo voy a actuar por el Espíritu que está en mí, haciendo lo que Jesús quiere, actuando a Él. Entonces, esto significa. Entonces, así es como se debe predicar, sino aplicando esas verdades al diario vivir de cada persona. Y si no se hace así, pues la gente no va a entender, no va a saber de qué está hablando. Entonces, por eso es que tenemos que hablar el evangelio de una manera práctica. Ahora sí, la predicación debe ser directa. En otras palabras, directa a los que le estamos hablando.
el evangelio debe ser predicado a los hombres y no acerca de ellos. O sea, yo no voy a estar hablando de la gente. Yo voy a estar hablando de ustedes, a los que les estoy hablando. Si yo estuviera predicándoles a ustedes, me hubiera informado, hablado con ustedes, veía sus vidas, y yo me dedicaría a predicarles a cosas que se aplican a ustedes, que ustedes están viviendo. No voy a estar hablando de otra gente que no están ahí. Voy a estar hablando de ustedes. El ministro debe dirigirse a sus oyentes, a los que me van a escuchar, no a los que no me van a escuchar. Si yo voy a estar hablando de pecados que no se aplican a ustedes, pues todos ustedes se van a sentir como santos, porque ustedes no los hacen. Entonces, van a decir, pues no sé de qué está hablando, porque nosotros no hacemos eso. Por eso yo no voy a hacer eso. Yo voy a aplicar de los pecados que ustedes sí pueden estar cometiendo. Por ejemplo, puede haber envidias entre ustedes. De eso voy a tocar. Que envidia uno lo que otro tiene. Y les voy a mostrar. La envidia es querer lo que otro tiene. Y te molesta que el otro lo tenga y no lo tengas tú. Sabes que cuando tienes envidia, estás acusando a Dios de injusto. Estás diciéndole a Dios, ¿sabes qué? ¿Por qué se lo diste a él y a mí no me lo diste? Eres injusto, eres malo conmigo. Me estás discriminando. A él sí le das y a mí no me das. Una acusación muy grave. Una acusación sumamente grave que le estás haciendo al Dios benévolo, al Dios de amor, al Dios que conoce todas las cosas. Lo que le estás diciendo a Dios. Entonces, ese pecado de la envidia te va a corroer el alma, te la va a podrir, te la va a ensuciar, te va a llenar de amargura, porque vas a creer que Dios es injusto, vas a pensar que la gente es injusta y te va a llevar al mismo infierno. De eso sí voy a hablar, porque en muchos lugares la envidia es un pecado común. La amargura es un pecado común, porque hay mucha gente que se lastima o que es lastimada y muchos no han querido perdonar. Entonces voy a hablar de esos pecados que se aplican a mis oyentes, a los que me están escuchando, para que se aparten de ellos, los abandonen y puedan vivir para Dios. Debe predicarles sobre ellos mismos y no dejar la impresión de que está predicando sobre otros. Yo no quiero que piense que estoy hablando del vecino. Yo quiero que tú pienses que estoy hablando de ti, de tu persona. Y que si tú que me estás escuchando no dejas los pecados, te vas a ir al infierno. Eso es lo que yo quiero hacer. Y eso es lo que ustedes deben de hacer. Aplicarles el mensaje a la persona que está hablando. ¿Por qué muchos no lo hacen? Porque tienen miedo de ofender a la gente. Pero acuérdense, yo siempre les digo, yo solamente soy el cartero, el que llevo la carta de Dios, se la llevo. Si la carta no te gustó, pues enójate con el que te envía la carta. ¿Cuál es la carta? La palabra de Dios. Yo te estoy dando la carta de Dios, el mensaje de Dios. Yo no lo puse ahí. Yo solamente te lo estoy enviando a ti. Pero si no te gusta el mensaje que te está dando Dios, que si no te arrepientes te vas a ir al infierno, no te enojes conmigo. Enójate con el que escribió la carta. Él es el que te la envió a ti. Entonces lo que les digo, yo solamente soy el mensajero, no hago más. Entonces, por eso es que muchos se va a ofender si les digo la verdad. No, la verdad no ofende, la verdad corrige. Lo que sí ofende es la mentira. Eso lo va a ofender eternamente en el infierno. Porque si la persona va a creer una mentira y después se va a perder. Nunca les hará ningún bien a menos que tenga éxito en convencer a cada individuo de que se refiere a él, obviamente.
Si la persona no piensa que se refiere de ellos mismos, haga de cuenta que es como si Dios no estuviera hablando de él. Es como si Dios se brincara a él en el mensaje. Pero si se lo brinca, ya no lo va a salvar. Se va a perder esa persona. Y Dios no se brinca a nadie. Ni yo como predicador me brinco a nadie. Y déjenme decirles, hermanos, el predicador, nuestro negocio más importante es incomodar a la gente. Eso es nuestro negocio. Nos dedicamos a incomodar a la gente. Jesús incomodó a mucha gente cuando les dijo que el que mira a una mujer ya había adulterado en su corazón. Jesús incomodó a mucha gente cuando les dijo que el que se enojaba es como si fueras un asesino. Jesús incomodó a mucha gente cuando les dijo, cuando tú oras para ser visto por los hombres, eres una hipócrita y no vas a tener recompensa. Jesús incomodó a mucha gente cuando le estaba diciendo que cuando no amas a tus enemigos, eres igual que un impío. Porque los impíos amaban a los que los amaban y tú hacías lo mismo. La gente se incomodaba. De hecho, una vez, un escriba se le acerca a Jesús y le dice, Señor, cuando hablas así nos ofendes a nosotros. Y no crea que Jesús se disculpó, sino lo puso todavía, tú también, víbora, hipócrita. Le dio doble. No crea que Jesús lo incomodó, se sintió ofendido, pero no se disculpó Jesús. Le dio todavía más duro. ¿Y qué hacían el apóstol Pablo? También incomodaba a la gente. Y Pablo nos dice la palabra, que si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Porque no estaba para agradar a los hombres, estaba para incomodarlos por sus pecados. Entonces, siempre que se predica la palabra, se va a incomodar la gente. Y ese es nuestro negocio, incomodarlos. Para que se sienta bien. ¿Por qué los queremos incomodar? Porque si los incomodamos ahorita y se arrepiente y se salva, va a estar bien cómodo en el reino de los cielos allá arriba. Sin embargo, si los dejamos cómodos aquí y no les decimos nada, después va a estar sumamente incómodo en las llamas del infierno. ¿Qué prefieres? ¿Incomodarlo aquí y después cómodo en el cielo? ¿O dejarlo cómodo aquí y después incómodo en las llamas del infierno? Yo prefiero incomodarlo aquí y después esté cómodo en el cielo, a no decirle nada, dejarlo muy comodino aquí, pero después esté bien incómodo en las llamas del infierno. Muchos predicadores parecen tener mucho miedo de dar la impresión de que se refieren a alguien en particular. No quieren decirle, le sacan la vuelta. Es más, hasta hay predicadores que no quieren ni voltear para ese lado. No quieren ni voltear porque no quieren que esa persona sepa que está hablando de él. Le da miedo. No es siervo de Dios. Nosotros hablamos de parte de Dios y tenemos que verlos a todos. Tenemos que hacerles ver la verdad de Dios a cada persona y que se refieren a todos ellos en particular. Están predicando contra ciertos pecados que no tienen nada que ver con el pecador. Imagínense, yo estoy hablándole a la gente que la mayoría son pobres. Y yo les digo, son unos avaros los ricos. Pero si no hay ricos en la congregación, no hay ninguno que tenga que ser ricos. Todos son pobres. ¿Por qué estoy hablando contra el pecado de avaricia y la riqueza si en esa congregación no hay ninguno? ¿Qué estoy haciendo? Todos de ahí se van contentos, ¿no? Pues yo estoy bien. Pues sí, pues soy pobre. Hablo contra los ricos y yo no soy rico, entonces no me toca a mí nada. Y es lo que hacen. Hablan sobre ciertos pecados que nadie está cometiendo ahí. No. Yo voy a hablar de los pecados que la gente que me va a escuchar está cometiendo. Que eso es donde va a poner Dios su lámpara, su luz, para que la gente cese de cometer esos pecados y se arrepienta y se salve.
Es el pecado y no el pecador lo que están reprendiendo. ¿Sí? ¿Han escuchado una frase que sacaron ahí? Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Qué es eso? Es una mentira del diablo. Es para sentir cómodo al pecador. Es para que se siente y que no, Dios no me aborrece a mí que estoy cometiendo el pecado. Dios aborrece el pecado. Sí, pero el pecado es una acción. No se hace sola. ¿Ok? Como si estuviera reprendiendo el pecado. No, Dios no está reprendiendo el pecado. Dios reprende a los pecadores que cometen los pecados. Entonces, y Dios sí aborrece al pecador. Dice que Dios está irado con el pecador todos los días. Entonces, ¿por qué dicen esas frases? Porque no quieren incomodar a la gente. Porque quieren que la gente los vea bien. Quieren que se sientan cómodos en sus sillas, como que están bien, que fueron a la iglesia, porque sienten que si les digo la verdad se van a espantar. Más espantados van a estar en el infierno. Mejor espantarlos ahorita, pero después llevarlos a Cristo y se salven, que después se dé una espantada ahí en el infierno. ¿Y qué va a pasar? Ahí va a estar buscando al que le predicó. Porque el mismo que le predicó va a estar, llegar al infierno, igual que él. Y se lo va a encontrar en el infierno. ¿Por qué no predicaste la verdad? ¿Por qué no me reprendiste del pecado? ¿Por qué le sacaste la vuelta? Ya está, tú estás aquí en el infierno por no predicarme la verdad y yo también estoy aquí porque yo te escuché a ti, que no me reprendiste el pecado. No, hermanos. Nosotros hablamos del pecado que la gente está cometiendo para que se arrepientan y se salven. Dice, y de ninguna manera hablarían como si supieran que algunos oyentes fuera culpable de estas prácticas abominables. O sea, hablan del pecado como algo ajeno, pero como si no estuviera hablando de su gente. Haga de cuenta que usted va de cacería y ve un conejo y no le apunta al conejo, avienta al aire. Pues ¿cuándo va a cazar un conejo? Si está tirándole al aire, lo está viendo el conejo. En vez de apuntarle directamente al conejo para matarlo, a esa liebre que está ahí, para matarlo, le avientas al aire. No, al aire no va a pasar nada. El conejo va a correr. Es más, ya ni miedo le va a dar. Cada vez que te vea, te va a pasar ahí enfrente y no va a pasar nada. Porque sabe que no le tiras a él. Bueno, cuando yo estoy predicando, yo le tiro a los que están enfrente de mí. A todos los que están ahí, yo les voy a tirar. Porque ellos son los que ando cazando para el reino de Dios. A esos son los que yo le estoy tirando para que vengan arrepentidos y se salven y se vayan al cielo. Y eso es lo que uno hace. Así no lo hicieron los profetas. No, los profetas hablaran claramente, directamente y contra los pecados que ellos cometían. Clarito. Se los estaba diciendo lo que estaban haciendo. Ni Cristo, ya vimos ahorita el ejemplo que les puse. Clarito les estaba diciendo a ellos, ni los apóstoles. ¿Por qué crees que mataron a Cristo? Porque dura esa es la palabra, ¿quién la podía oír? Por eso lo mataron, no lo aguantaron. Y los apóstoles igual los encerraron en la cárcel. A Santiago lo mataron. Y todos ellos murieron martirizados porque hablaban la palabra como debería de ser. Ni aquellos ministros que tienen éxito en ganar almas para Cristo lo hacen de esa manera. Hermanos, por la gracia de Dios, yo tuve mucho éxito en plantar muchas iglesias. Pero ¿cómo lo hacía? De esa manera. Porque me dedicaba a los pecados que la gente cometía. Y aún después de que les hablaba, yo hablaba con ellos y me informaba para saber dónde se encontraban escondidos y qué pecados estaban cometiendo. Para hablarles directamente contra eso y que se salven. ¿Por qué? Porque mi fin era benévolo, era bueno. Mi fin era llevarlos a Cristo.